Señores panelistas que me acompañan en esta mesa, en esta jornada académica, estimados comunicadores, ya los dos colegas expositores han hecho un excelente diagnóstico de lo que implica el rol de los medios de comunicación social de carácter fundamentalmente privado. De igual manera, la segunda expositora nos habló excelentemente también sobre el tema de la interculturalidad y su problemática que conlleva el no respetarla o no reconocerla. Bajo esa premisa y ese diagnóstico fundamental, yo creo que cuando hablamos el tema de inclusión social, si bien es cierto, los diagnósticos no son alarmantes y nos lleva a hablar de la famosa sociedad de la información y la comunicación con todas las cosas buenas y con todas las cosas malas. Y desde las cosas malas creo que ya lo sabemos todo perfectamente, ha sido ya muy bien detallado. Y yo me hago una pregunta, cuando en este evento, Hablemos Perú, se nos plantea congregarnos, no solamente representantes de medios de comunicación privados, también medios de comunicación del Estado y también comunicadores de las distintas organizaciones del Estado, del gobierno, para que podamos debatir sobre este tema tan crucial, tan urgente y tan de emergencia, lo que significa la inclusión social, el desarrollo sostenible y lo que significa también la calidad de vida. La mayoría de diagnósticos que tenemos nosotros en materia de ciencia de la comunicación es eso, simples diagnósticos. Cuando hablamos que no hay inclusión social, cuando hablamos que los medios de comunicación social no cumplen su rol y que desarrollan un sistema de información contradictorio con respecto a las aspiraciones gubernamentales de cualquier periodo de gobierno y que nos dan patologías sociales y que la información es alienante y que la información es excluyente y que la información no es educativa, yo creo que un aporte de la Universidad Nacional de Trujillo, bajo la perspectiva de la Escuela de Ciencia de la Comunicación, es que ha llegado el momento de reflexionar nosotros mismos. No confundir, por ejemplo, el rol de los medios de comunicación privados y su problemática, sus intereses y la connotación de las informaciones que tienen. Ha llegado el momento de reflexionar qué cosa entendemos por información y comunicación. Desde la academia lo tenemos claro, en la praxis parece que no fuera así. Entender una vez por todas que si nosotros quisiéramos ser promotores de la inclusión social, la primera gran pregunta es en qué medida nosotros los comunicadores, pero especificados por áreas concretas, los comunicadores que ejercen el periodismo en los medios de comunicación privada, ¿qué rol le compete? Un tema aparte, una subcategoría de la problemática nuestra. ¿Qué rol le competen, por ejemplo, a los comunicadores sociales que trabajan en los organismos del Estado? Esa es otra problemática. Desde ese punto de vista, nosotros queremos plantear la siguiente reflexión. Se critica mucho los medios de comunicación privados sin querer defenderlos, que quede claro. Sin embargo, la pregunta muy clara y muy evidente es, ¿acaso no estarán divulgando lo que realmente ocurre en la realidad? ¿Quiénes somos nosotros para criticar a los medios privados? Cuando en realidad, por ejemplo, el día de hoy, circunstancialmente, sale un titular que hay más de 2.500 adultos contagiados en La Libertad y entre ellos 35 menores infectados con el VIH en la región, por ejemplo. En una foto inmediata con su pie de leyenda dice explotación infantil. Ayer se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de más de 80.000 menores de edad que laboran en nuestra región, o sea, solo la región La Libertad, en escenarios en donde la alegría y la libertad son aguados con sudor y lágrimas. ¿Hay cárcel para quien los utilice a los niños? La pregunta es, ¿esto es una simple ficción o ciencia ficción de los medios periodísticos privados o simplemente es el reflejo de una realidad? En segundo lugar, cuando hablamos nosotros de
que hacemos una serie de planes de desarrollo, de inclusión social, ¿no? Y nos damos cuenta y revisamos las estadísticas que nos da la propia Defensoría del Pueblo, y en las estadísticas de abril de 2013 nos hablan de que existen un total de 229 conflictos sociales en todo el país. Yo digo, ¿es ciencia ficción, es irrealidad o es simplemente la realidad? En el mes de mayo, la última cifra estadística de la Defensoría del Pueblo arroja 225 conflictos, de los cuales activos están 172, lo que significa el 76.4%, y conflictos latentes que están por explotar, 53, lo que implica el 23.6%. Cuando nosotros leemos las propias estadísticas y las propias declaraciones de los representantes del gobierno, cuando dicen programas sociales permitieron bancarizar a 1 millón de peruanos, es evidente que esa información nos place superficialmente. 1 millón de peruanos ya están en el sistema bancario. La percepción nos indicaría que ese 1 millón de peruanos ya está o bien en la clase media o bien ya está en la clase alta. Pero la paradoja, la misma representante de este proyecto social dice que a pesar que se ha avanzado en un 50%, no realizan movimientos continuos por falta de una adecuada cobertura bancaria. 1 millón de beneficiarios de los programas sociales del gobierno tienen una cuenta de ahorro bancaria y son el mejor ejemplo de inclusión financiera en el país, dijo el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social en una nota de prensa. La pregunta es, ¿esto es una ciencia ficción que los medios de comunicación periodísticos del sector privado están generando, haciendo una especie de realidad representada, o es simplemente una realidad? Bajo esa premisa de análisis, la idea sustantiva es que estamos en una especie de aspectos controversiales. Por un lado, hablamos de un crecimiento económico, y por otro lado, hablamos sustantivamente de problemáticas sociales tan álgidas que inclusive representantes gubernamentales la califican simple y llanamente como si fueran percepciones. ¿No será acaso ayer nada más, entre tantos casos liberteños, detienen a un joven, adolescente aún, 14 años, extorsionando a personas? Vienen turistas del extranjero y las violan. ¿Eso es la realidad? ¿O es la realidad imaginada, la ciencia ficción de un periodismo que, si bien es cierto, aporta su técnica literaria para hacer el famoso periodismo literario, pero que también creo yo que es una realidad que nosotros los comunicadores, que estamos involucrados en las organizaciones públicas, debemos ser conscientes de esa realidad? Y ahí parte el primer punto. ¿Cómo podemos nosotros hacer inclusión o promover inclusión social? Los comunicadores gubernamentales, me refiero, yo quiero marcar la diferencia, no confundir el tema de la problemática de los medios de comunicación privados. Y yo quiero hablar ahora de los medios de comunicación y las unidades organizacionales de los organismos del Estado. ¿Cómo se nos pide a nosotros hacer inclusión social cuando me pregunto yo, o ustedes se habrán preguntado algún día en el ejercicio diario, ¿están ustedes realmente incluidos en un sistema de comunicación gubernamental? ¿Están realmente ustedes incluidos en la concepción, en la filosofía de las políticas y los planes de desarrollo y de inclusión social? ¿O solamente son simples portavoces de informaciones para promover la imagen personal de los titulares de las entidades públicas, o solamente para hablar de un modelo gubernamental que parece ser efectivo, pero que la realidad nos da un tema distinto? Y no lo digo yo, lo dicen las informaciones periodísticas, los datos estadísticos de los propios organismos gubernamentales. Bajo esa perspectiva, yo invito en esta ágora
de esta excelente universidad Antenor Orrego, para que todos juntos, por ejemplo, los directores de las escuelas o facultades de ciencia en la comunicación, realmente nos sentemos en la mesa de trabajo para poder, los decanos de comunicación, establecer auténticas políticas de comunicación y estrategias que realmente nos acerquen a la realidad y no basarnos simple y llanamente en datos estadísticos oficiales. Yo entiendo que esta actividad, Hablemos Perú, es una excelente oportunidad no para hablar de diagnóstico del pasado, no para hablar de diagnóstico del presente, sino para entender que las perspectivas culturales, la cultura no solamente es histórica, no es pasadista, no es presente, sino que la filosofía de la cultura es pensar cómo llevar a un pueblo a tener sus propios imaginarios, a encontrar sus propias capacidades, a encontrar sus propias oportunidades y a encontrar una vez por todas lo que se llama el desarrollo humano. Cuantitativamente tenemos muchos resultados. Bajo la perspectiva de desarrollo humano, los resultados no dicen nada. Yo puedo otorgar a 1 millón de personas dinero. Yo puedo, entre comillas, alimentar a no sé cuántos miles de niños. Pero eso no es la evaluación de las perspectivas de la comunicación para el desarrollo. La perspectiva de la comunicación para el desarrollo es entender que realmente se mejora la calidad de vida de lo que llamamos impacto social. ¿No acaso no estaremos los comunicadores de las organizaciones del Estado haciendo solamente información de la información? ¿Acaso no estaremos haciendo simplemente portavoces, mensajeros de información? Hasta ahora, en las universidades, al menos en la que yo pertenezco, no quisiera comprender a otras, estamos pensando que la titulación es un mero trámite para darle una licencia para ejercer una profesión y con eso garantizas tu trabajo, tu estabilidad laboral, una remuneración. Yo creo que la formación universitaria debe trasladarse mucho más allá de esa perspectiva laboral, sino que en qué medida yo puedo colaborar en el desarrollo humano. Por esa razón, en lugar de hacer tesis descriptivas, en lugar de hacer tesis exploratorias, en lugar de hacer tesis correlacionales que ya nos dicen lo que ya sabemos, hagamos investigación experimental, probemos modelos, campañas de comunicación para el desarrollo, para resolver muchas problemáticas, prostitución infantil, corrupción, inseguridad ciudadana, que de esta tribuna me atrevo tal vez a negar lo negado, que la inseguridad ciudadana en Trujillo es una simple percepción, es una realidad, si no se quiere entender una vez por todas. Pido fortalecer la investigación científica en las universidades y muy en especial en las escuelas de ciencia de la comunicación, bajo una perspectiva no economicista, no de carácter cuantitativo, sino de carácter cualitativo. Para ello, considero que después de una evaluación muy objetiva de los distintos planes curriculares de las 5 universidades que hay acá en Trujillo, existe la necesidad de modificar los planes curriculares con la finalidad de orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje al desarrollo humano y se oriente a los alumnos a que realicen investigación científica en la misma realidad. Por ejemplo, como un comunicador egresado de una universidad de la costa, Trujillo, o de Lima, con peor razón todavía, pretender diseñar una estrategia de comunicación educativa de inclusión social para las zonas andinas, para las zonas selváticas, si nunca has vivido allí en esa zona. ¿Tú crees que de una distancia, por más que existan ahora las famosas redes sociales por internet, crees que tú leyendo o entrando a internet, al Rincón del Vago, vas a conocer la realidad? Para mí, la mejor realidad, para que tengas conocimiento de ella, no está en los libros ahora, no está en internet, está en el mismo lugar de esa realidad, en esa misma geografía, en esa misma transparencia de esa convivencia que el comunicador debe tener con esa gente que nosotros lo llamamos los excluidos, que nosotros lo llamamos los no incluidos y que nosotros queremos darnos de héroes para decir a ustedes lo vamos a incluir cuando nosotros mismos no estamos incluidos en esa estructura social. Que las oficinas de relaciones públicas de relaciones del Estado enfoquen sus esfuerzos no solo a crear imágenes a los titulares, a las instituciones públicas, ¿no?, sino que se preocupen por lo fundamental,
los derechos que tienen los consumidores, o sea, los ciudadanos. Para eso inclusive hay un conjunto de normativas. El Código del Consumidor, por ejemplo. El Decreto 1044, norma de represión de la competencia desleal, por ejemplo. El Reglamento de Libre Reclamaciones, por ejemplo. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen perfectamente esta normativa que obliga a las empresas públicas y a las empresas privadas a respetar los derechos de los ciudadanos? Que me levante la mano que alguien que lo sepa perfectamente el articulado y la responsabilidad que tengan esas instituciones. No basta poner oficina de defensoría del usuario para que se quejen, reclamen. Yo diría, en lugar de preocuparnos de ello, pensemos en construir dentro de las entidades públicas organismos que se encarguen de prever esas quejas y reclamos. Organicémonos los comunicadores sociales de las relaciones públicas a prevenir los conflictos sociales. ¿Acaso nosotros nos preparamos para utilizar técnicas y estrategias, por ejemplo, de negociación colectiva? Trabajar técnicas, lo que se refiere a los métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿Acaso nos preparamos nosotros en cómo se construye, cómo se diseña, cómo se implementa y cómo se evalúa y cómo se controla lo que llamamos, y repetimos a cada rato, un proyecto de inversión pública? Si no lo sabemos, la pregunta es, ¿qué comunicamos a través de las oficinas de relaciones públicas? Ahora la llaman oficina de imagen institucional. ¿Qué comunicamos? O simplemente reitero esto. Oficina de imagen corporativa. Y yo pregunto, ¿cómo llamamos al jefe de imagen? ¿Imaginero? Y yo pregunto, ¿para qué construimos oficinas de relaciones públicas o oficinas de imagen institucional o imagen corporativa? ¿Para proyectar imágenes, crear imágenes? El concepto de imagen, ¿qué significa desde la perspectiva académica? La imagen es simplemente la representación mental de un objeto percibido en la realidad. Y si ese objeto percibido es pésimo, ¿qué hacer cuando uno no está incluido en la dinámica de la estructura organizacional? Tu único jefe inmediato es el tipo. Claro, y lo acompañas, claro. Pero si la empresa tiene 1000 trabajadores públicos
Y esos 1000 tienen que procesar el producto de calidad y que satisfaga al consumidor, al ciudadano. ¿Qué hago yo acompañando al titular cuando las problemáticas de las quejas, los reclamos, la pésima atención, hospitales que te atienden, que te invitan a 2, 3 meses para la cita, la primera cita, ¿no? Y a la segunda cita, ¿qué hacen? Te dan para que hagas tus diagnósticos y te citan para 3 meses más. Y cuando recibes tus diagnósticos, te citan a 2 meses más. Y esto no es ciencia ficción, ¿ah? Yo no represento a ningún periodista de los medios impresos. Son realidades. En conclusión, si nosotros queremos hablar, los comunicadores gubernamentales, por tomar una expresión, ¿no? Queremos generar campañas y estrategias de inclusión social, nosotros primero debemos incluirnos dentro de la estructura del Estado como hombres importantes y trascendentes en la vida de la gobernabilidad y de la política nacional, y a partir de allí realmente ser capaces de promover estrategias comunicativas. Y para ello yo me permito cambiar inclusive una propuesta de eslogan, aunque no soy partidario de los eslogan, ni los unos ni los otros, ni los negritos ni los indígenas, ¿eh? Yo creo que la cultura pasadista histórica ya está, ya fue, es el pasado. Pensemos en el presente, pero para construir el futuro. Ni los unos ni los otros, nosotros. Si nosotros no tenemos bien claro quiénes somos nosotros, no habrá inclusión social. Muchas gracias.